parece fundamental. Comenzamos mirando lo que es el Evangelio, definimos lo que es el Evangelio en el primer mensaje. Luego vimos la importancia de ser testigos. Luego vimos maneras como puedo evangelizar, yendo, contribuyendo, orando, impulsando. Y el cuarto mensaje hablamos acerca de lo que es primordial en la evangelización. Y veíamos Lucas 24, que dice que lo primordial en la evangelización, predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Amén. Hoy quiero hablar, hermanos, acerca de los dos efectos del Evangelio. Los dos efectos del Evangelio. Usted puede encontrar un mensaje predicado por el pastor Carlos Spurgeon del siglo XIX, pastor inglés de la iglesia bautista en Londres, la iglesia el Tabernáculo. Y él basó precisamente el tema, lo consigue así, los dos efectos del Evangelio, 2 de Corintios 2, 14 al 17. Aunque él predicó 2 versículos nomás. Y mirando ese tema que él predicó tan impactante, quiero que podamos analizar estos versos en esta hora. Vamos a leer 2 de Corintios 2, 14 para basar la exposición en esta mañana de este tema, los dos efectos del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando usted va a ir a evangelizar, hermano, el evangelizador, el que va a evangelizar, debe ser consciente de que hay dos efectos. Cuando usted presenta el Evangelio, hay dos efectos del Evangelio, que es lo que presenta el apóstol Pablo acá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 hasta el 17, que vamos a leer. Y aquí están los dos efectos del Evangelio que usted debe tener en cuenta y que yo debo tener en cuenta para no desanimarnos en la predicación. Hablo con algunos de ustedes y me dicen: pastor, yo evangelizo, yo invito, la gente no viene, y como que eso es suficiente para ya bajar la guardia. No, si fuese así, hermano, hace rato yo hubiera tirado la toalla, pero no la tiro y no la tiraré. Y hasta el día que me muera evangelizaré y compartiré la palabra. Porque aquí, porque somos conscientes de que hay dos efectos del Evangelio. Y es lo que vamos a leer acá en 2 de Corintios 2, 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Eso tenemos que tenerlo claro. El apóstol Pablo lo tenía claro y por eso nunca mermó. Y yo tengo tan claro eso, hermanos, que a mí puede venir gente a esta iglesia, como ha pasado, que uno ve que son tan cristianos, tan maduros, tan llenos del Espíritu Santo, tan llenos de la Biblia, con un corazón deseoso, con una convicción tan clara de decirme a mí: pastor, gracias por esta iglesia, por el mensaje, por la palabra, con usted hasta la muerte, para luego 1 año, 2 años después salir por esa puerta para nunca volver. Y eso yo lo sé. Y hoy me clarifico mucho más con este tema. Nuestra presentación del Evangelio a los inconversos siempre va a dar como resultado dos efectos: olor de muerte para muerte y olor de vida para vida. Siempre. Entonces la culpa de esto, de que produzca olor de muerte para muerte, no es de Dios, no es del Evangelio. La culpa de este resultado negativo es del corazón del hombre corrupto, que aunque el Evangelio es una joya, no lo ve como una joya al punto de que lo rechaza y lo detesta como lo peor. Esta mañana me escuchaba
al pastor John MacArthur en una defensa que estaba haciendo, no sé si era reformado o qué, pero de un pastor en Estados Unidos que comenzó a abrazar el evangelio social, y luego el pastor MacArthur lo está descubriendo porque ahora abrazó una nueva élite del evangelio, entre comillas, que se llama el evangelio inclusivo, donde hay un nombre que dice así: cristianos gays. Y me gustó la postura del pastor John MacArthur, totalmente opuesto a eso. Es que hoy día, por pretender o por querer alcanzar a las multitudes, por pretender o querer alcanzar un grupo mayor de personas, entonces la palabra de Dios, entonces el evangelio de Dios tiene que ir bajando para poder aceptar esas personas que de otra manera no vendrían a la iglesia. Entonces se está levantando un grupo en Estados Unidos, en Europa, y eso ya viene para Latinoamérica, y ya en Argentina hay una iglesia homosexual, y se está levantando pastores que están diciendo: mire, el amor de Dios es tan grande que Él salva a toda esta... Ese homosexual cree en Cristo, ese homosexual cree en el evangelio, él tiene la fe en el Señor, él viene, está viniendo a la iglesia, pero él no puede dejar de ser homosexual, ella no puede dejar de ser lesbiana. Entonces, como creen en Cristo y quieren la iglesia, hay que aceptarlos. Pues no, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No podemos aceptar eso. Y no sé si ustedes de los que les gusta el lenguaje inclusivo, yo no. O eso, ¿qué es inclusivo? Aceptar a todo mundo, porque no hay verdad absoluta y cada uno tiene su verdad. Atreverse a decir que la Biblia no es una verdad absoluta, no es la verdad absoluta, es denigrar el evangelio. Por eso es que entonces la gente va a chocar. Y el evangelio que tú llevas y el evangelio que yo llevo, que es una joya, porque ¿para cuántos el evangelio es una joya? La joya de más alto precio, la joya de más valor, el tesoro más preciado se llama el evangelio, y nosotros lo vamos a llevar. Pero hay que entender que hay gente allá que lo va a rechazar como lo peor, lo vil, y lo va a soltar y va a decir: no quiero saber nada de eso. John MacArthur decía: la razón por la cual se está aceptando todo esto del inclusivismo dentro de la iglesia es porque hay un sector de personas que dicen: yo no puedo caminar acorde a la palabra, pero si me interpreta esa palabra y me hace inclusivo a mí, a pesar de que yo soy homosexual, a pesar de que yo soy un adúltero, a pesar de que yo me he divorciado 5 veces, a pesar de que yo todavía soy mentiroso, a pesar de que yo soy un drogadicto, a pesar de que yo soy todas estas cosas del mundo, pero como el amor de Dios es tan grande, si usted quita esas cosas, baja esas barreras, yo puedo entrar y puedo pertenecer a ese club de endemoniados que van para el infierno, porque no puedo decir otra cosa. Ahora no estoy diciendo con eso que lo vamos a mirar mal. Lo que estoy diciendo con eso es que nosotros, al presentar el evangelio a todo tipo de personas, vamos a encontrar ese rechazo. Y la iglesia, por querer tener gente, les abre las puertas. No, aquí hay que más bien cerrarse. O sea, o se arrepiente verdaderamente, o no tiene nada que ver con nosotros. Yo le decía a mi esposa: si yo me paro en esa condición, no sé cuántos de aquí tendrían que salir. Obviamente no lo voy a hacer. Y no porque quiera tenerles, sino porque le pido a Dios que me dé más misericordia para ver si de pronto algunos todavía cambiamos en algunas cosas. Pero es que, hermano, la Biblia es clara. El arrepentimiento, esta semana estaba viendo un video de un teólogo impresionante, hablaba: el arrepentimiento es un cambio total. 2 cosas: Dios nos dio una nueva naturaleza y nos dio al Espíritu Santo como para que ahora podamos guardar la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual no lo hacemos? ¿Cuál es la razón por la cual no obedecemos la palabra de Dios cuando tenemos una nueva naturaleza y tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a obedecer? ¿Por qué no lo puedo hacer? Sencillamente, decía este teólogo, porque entonces no ha habido regeneración. No es otra cosa. Y entonces estamos en la iglesia por años sin regeneración. No,
hermano, es que la situación es muy sencilla. ¿Por qué me estoy metiendo en esto, Señor? Ese no era mi mensaje esta mañana. Ah, ya sé por qué. Porque eso es rechazar el Evangelio de una manera discreta y disimulada. A mí me gusta el versículo que tiene la Iglesia Reformada, el pastor Pablo, el pastor Gabriel. Tienen un versículo ahí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esa es la entrada. Pero nosotros en la iglesia tenemos gente que no se ha negado a sí mismo. Tenemos gente que no ha renunciado a su vida vieja. Pero los tenemos. ¿Sí o no? Bueno, voy con mis 4 puntos de esta mañana. Punto número 1, para Dios somos grato olor de Cristo. Versículos 14. Pablo es impresionante, el apóstol Pablo es impresionante. Cuando usted lee el contexto, usted se da cuenta que Pablo fue un siervo muy sufriente. Fue despreciado, azotado. 3 veces dice que lo azotaron. Le dieron 40 azotes menos 1, o sea 39, 3 veces. Estuvo expuesto a la muerte, naufragio, todo. Aguantó hambre, frío, todo. Y dice, mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y Señor, gracias a Dios porque nos lleva en triunfo siempre, siempre en triunfo. Ah, pero es que él está pensando el triunfo espiritual. Amén. De la vida cristiana. Leer la palabra, caminar en el Evangelio, siempre es un triunfo. No está hablando de las cosas, de las terrenales. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, ahora Pablo quiere meter, a ver aquí qué dice 1 Corintios, ¿quiénes escribieron eso? Dice que Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, listo. Y Sóstenes y otros ahí. Entonces él mete a estos que estaban con él y dice, bueno, Señor, yo quiero darle gracias porque tú nos llevas siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, o sea, los que evangelizamos, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Lo que él está diciendo es lo siguiente, mire, nosotros olemos a Dios, olemos a Cristo. ¿Por qué? Por ellos no, porque el Evangelio de Cristo se metió en ellos. Cuando Pablo encarnó el Evangelio y el Evangelio está dentro de él y él va a hablar el Evangelio, él va a predicar la palabra, dice, entonces yo, donde quiera que vaya, llevo el olor del conocimiento de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, por medio de nosotros manifiesta, o sea, Dios, por medio en Cristo Jesús, Dios en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hay un olor del conocimiento de Dios que Pablo lo llevaba y que nosotros los que cuando llevemos el Evangelio obviamente lo llevamos. Y luego dice el 15, porque para Dios, así no sea para los hombres, para Dios somos, ¿qué? Grato olor de Cristo. Para Dios, el que lleva el Evangelio es grato olor de Cristo. Y hermano, recuerden que Jesucristo es lo más precioso que tiene el Padre, el Hijo. Lo más valioso, lo más precioso, el Hijo. Lo ama al punto que para podernos salvar a nosotros tuvo que Cristo morir por nosotros, el Hijo, y para podernos salvar a nosotros tuvo que importarnos la justicia del Hijo, y cuando el Hijo está en nosotros, en la doble imputación, somos aceptos delante de Él. O sea, tú no eres acepto por ti, por nada que hagas o que puedas hacer. Tú eres acepto y yo soy acepto por el Hijo, solamente por el Hijo. Entonces dice Dios aquí, Pablo lo reconoce, porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿Pero en dónde? En los que se salvan, en los que se pierden. Hermano, todo aquel que lleva el Evangelio, sea que la gente se salve o sea que la gente se pierda, Dios dice, me huele a Cristo. Porque Cristo está en ti, el Evangelio está en ti, así que hable, no importa, habla. Cuando tú hablas, grato olor de Cristo para Dios. Se pierde la persona, ¿qué importa? Eres grato olor de Cristo para Dios. Se salva, ¿qué importa? Eres grato olor de Cristo para Dios. Tú no eres culpable de que se pierdan, tú no eres culpable de que se salven. Si se salvan, ¿de quién es la culpa? De Dios. Y si se pierden, ¿de quién es la culpa? De ellos.
¿Por qué? Porque todos nosotros nacimos en muerte espiritual y todos nosotros nacimos una tendencia. Hermano, escucha lo que le voy a decir. Los que rechazan a Cristo y se van al infierno, lo rechazan por su pecado. Tú y yo, míreme bien lo que le voy a decir. Tú y yo, en un pecado y muerte espiritual, teníamos la misma tendencia de rechazo a Cristo, de rechazo al Evangelio. ¿Por qué entonces no le rechazamos? Porque Dios, por su gracia y su misericordia, nos cambió la naturaleza, nos hizo nacer de nuevo. Y cuando nos hace nacer de nuevo a nosotros, los escogidos, la iglesia, esa es la razón por la cual ahora nos arrepentimos y creímos en el Evangelio. Así que el único culpable de que yo vaya al cielo, de que tú vayas al cielo, es Dios, porque nos cambió el corazón, porque nos dio una nueva naturaleza y como si fuera poco nos dio el Espíritu Santo para que fuéramos con Él. A los otros los dejó en su pecado y por eso van a ir al infierno, porque ellos rechazan el Evangelio. A nosotros, si nos hubiera dejado en el pecado, si a nosotros no nos hubiera regenerado Dios, estaríamos igual que los que van al infierno, rechazando a Jesús, rechazando el Evangelio. Así que el único culpable de que vaya al cielo es Dios, y el único culpable de que la gente vaya al infierno es la gente misma. Y Dios dice, y usted predica el Evangelio ahora que es salvo. Y cuando usted, hermano, ojalá tengamos en cuenta eso, cuando usted predica el Evangelio, cuando yo predico el Evangelio, escuche, pensemos en primera instancia, como Pablo está diciendo aquí, somos grato olor de Cristo para Dios. ¿Usted quiere que usted huela a Cristo, le huela al Padre a Cristo, predique el Evangelio? ¿Usted quiere que a Cristo que a Dios le huela a Cristo? Dios se complace con el Hijo. El olor de Cristo llega al Padre. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que ese olor salga? Predique el Evangelio. Mire, sea que se salven o no. Obviamente queremos que se salve. Y si no, predique el Evangelio. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Entonces ahora, hermana Virgelina, no, prediqué a toda mi cuadra y no quieren, siga predicando. Y si no se salvan, hermana, usted cuando predica es grato olor a Cristo. Ah, no quieren venir, grato olor a Cristo. A sus hijos rebeldes que están ahí no quieren moverse, predíqueles. Y si no quieren venir, usted es grato olor a Cristo porque les está hablando el Evangelio. ¿Y quién quita que sí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Entonces podemos ver que hay dos grupos: los salvos y los perdidos, que reciben el mismo Evangelio. Y la razón por la cual unos son salvos y otros no, es por ellos mismos. Usted después puede encontrar, bueno, le damos un momentico, ahí ya que estamos en 2 Corintios 4, 3, ahí como 2 Corintios 3, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice que si el Evangelio está encubierto, o sea, encubierto es que no aunque Pablo lo llevaba, pero la gente sigue con el Evangelio encubierto, ¿qué es? Que no responden al Evangelio. Bueno, entre los que se pierden está encubierto. Y luego dice, en los cuales en este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Si pensamos en eso, hermano, evangelizaríamos. Yo llevo en el Evangelio la imagen de Dios, que es la gloria de Cristo. Y ese Evangelio que yo llevo va a resplandecer. Y si no le resplandece, es porque ellos rechazaron el Evangelio, porque ellos van a la condenación. Eso es lo que la Biblia registra claramente. Entonces encontramos aquí Pablo, cuando él está hablando acá, somos grato olor de Cristo para Dios en los que se salvan y los que se pierden. Lo que él está diciendo es sencillamente que solo hay dos grupos de personas. Por eso no voy a ir allá, pero usted puede ir a Mateo 25, 31, donde aparece el texto, el gran juicio a las naciones. Y que cuando Cristo venga, la gloria, ¿qué es lo que va a hacer? Dice que de todas las naciones va a reunir a las personas delante de Él. Y Él va a decir, vengan acá, los benditos de mi Padre, a mi derecha. Y luego les dice, entren a la eternidad. Pero luego va a llamar a otro grupo que llama a los de la izquierda, los malditos del Padre. Los malditos, dice. Y los va a poner a su izquierda y luego los va a mandar al infierno. ¿Por qué? Porque unos recibieron el Evangelio y porque otros lo rechazaron. Lo rechazaron. ¿Y por qué tú no rechazaste el Evangelio? ¿Y por qué yo no rechacé el Evangelio?
por la gracia de Dios, por la soberanía salvífica de Dios que está solo en Él, que por su gracia bendita, su misericordia, su amor, no sé cómo decir más, su sabio consejo eterno de redención, le plació, no sé por qué, cambiar mi corazón, cambiar tu corazón, para que pudiera responder y decirle sí a Él. Mire, hermano, si Dios no hubiera hecho eso, tú nunca le hubieras dicho que sí. Ahora hay unos atrevidos que se levantan a decir, entonces Dios es el culpable de mandar gente al infierno, porque así como cambió el mío, ¿por qué no cambió el del otro? Entonces viene Pablo y dice, ¿y quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Acaso el barro le dice al alfarero cómo debe hacerme? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el vaso para hacer el vaso que a él le place? Y si nosotros estábamos condenados todos a muerte, en depravación, ¿acaso Dios en su misericordia, en su amor, no tenía la capacidad, su libre decisión de decidir a quién tener en su gloria? Y que por su gracia te escogió a ti y me escogió a mí. Y que la única manera de hacerlo era Él mismo interviniendo en nosotros, cambiando nuestro corazón, regenerándonos, para que le dijéramos sí. De lo contrario, le hubiéramos dicho no, como los que le dicen no. Entonces, ¿qué hacemos? Señor, aquí estoy, me doy a ti, por tu gracia bendita. Al saber esto, Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero entregarme a ti, yo quiero servirte. Como decían los puritanos, es inconcebible que una persona cuando conozca esto siga viviendo en su pecado. Si ese pecado te mató a ti, si mi pecado te mató a ti, líbrame de él para ahora caminar en santidad, en integridad y obedecerte. Número 2, olor de muerte para muerte, los que se pierden, versículo 16. Porque si bien es cierto, dice el verso 15, que para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, entonces dice ahora, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. ¿Quiénes son esos los que se pierden? Alguien diría, a ver, ¿cómo así, Pablo? ¿Cómo así que olor de muerte para muerte? ¿No es mejor decir olor de vida, que es el evangelio, para muerte? No, porque el evangelio no produce muerte. Entonces está correcto decir olor de muerte, porque usted está en muerte, huele a putrefacto humano, usted está en muerte espiritual. Entonces el evangelio, cuando se le predica por su rechazo al evangelio, el evangelio produce en ti más muerte. Estás muerto, pues el evangelio por tu rechazo te produce más muerte. Olor de muerte para muerte, y vete al infierno. ¿Escuchaste el evangelio mismo te condena. Oye, aquí tengo muchos puntos. Muchos hombres ya están en muerte espiritual por el pecado. Bueno, todos. Pero al oír el evangelio se endurecen más y rechazan más. Como lo dije al comienzo, la preciosa joya del evangelio. ¿Usted puede creer eso? Gente que está en muerte espiritual y que se le está dando la solución porque el evangelio es buena noticia, buena nueva, pero esta gente lo que hace es rechazarlo más y hundirse más. Por eso dice olor de muerte para muerte. Ahora, tengo acá 3 cositas que quiero enfatizar. No voy a leer esos textos porque se me va, pero hay unas personas que oyen el evangelio pero luego lo rechazan. Juan 6:66. Muchos de sus discípulos comenzaron a volver atrás. ¿Qué es lo que yo puedo ver aquí? Y puedo traer más textos de que hay mucha gente que aparentemente el evangelio es olor de vida para vida. Uno cree, pero entran a la vida de la iglesia y con el tiempo abandonan y vuelven al mundo a ser impíos. Es ese grupo que es aparente, el evangelio para ellos fue olor de muerte para muerte, solo que nosotros no tuvimos la capacidad de detectarlo, pero el fruto lo dijo. Por eso Jesucristo, que dijo, por su fruto los conoceréis. Pero hay otros que al oír el evangelio y buscan el evangelio, pero llegan a ser antinomianos. Y ustedes pueden buscar la cita Romanos 6, 1 y 2 y Romanos 6,
15 al 16, donde Pablo dice, entonces ¿qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿pecamos? ¿Seguimos pecando? Y hay un grupo de antinomianos que eso es lo que dice, contra, nomos, ley, antiley, antiley, en contra de la ley de Dios, en contra de los 10 mandamientos. ¿Qué es ese tipo de gente que dice? La Biblia dice que Jesucristo en la cruz del Calvario me hizo libre de la ley. El punto es que no dice que me hizo libre de la ley, dice me hizo libre de la maldición de la ley. Pero no han leído bien. Entonces ese tipo de gente están y hay iglesias enteras así, que son antinomianos, antiley, antipalabra de Dios. Ellos dicen, ya tengo el evangelio. Jesús en la cruz hizo una obra preciosa, me perdonó, me salvó, ya soy salvo, yo puedo vivir como se me dé la gana. Carlos Spurgeon sabe qué dice, estaba leyendo el mensaje de él, y él dice que en una discoteca se paró un hombre, y él se paró a decir lo siguiente, siglo XIX, se paró a decir, yo soy un elegido de Dios, y ustedes aquí me ven, Él me salvó a mí. Y entonces coge el licor, Él me salvó a mí y me puedo tomar este licor y emborracharme con ustedes, porque nunca me voy a perder, porque la salvación es eterna. Él me salvó a mí y yo nunca me voy a perder. Por eso yo puedo vivir como quiera, puedo tener las mujeres que quiera, emborracharme cuantas veces quiera, porque el Señor ya pagó por todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Y así hay mucha gente. No entienden que la salvación, el precio de que Cristo pagara en la cruz nuestros pecados, y para recibir ese beneficio se requieren dos cosas: arrepentimiento y fe. Y que arrepentimiento es un cambio radical de nuestra vida antigua a una vida totalmente nueva en Jesús, de santidad. Esa gente, entonces, ¿qué podemos decir? Si viven así, entonces es otra gente que recibió el evangelio de muerte para muerte. Pero hay otros que son los legalistas, y eso está en Gálatas 5, del 1 al 4, que ya no alcanzo a leerlo, que también al oír el evangelio ahora lo mezclan. La misma gente que Pablo dice, ¿cómo es posible que algunos están predicando un evangelio diferente, un evangelio mezclado, un evangelio adulterado? ¿Qué es el legalismo? Cuando la gente pone cargas que la Biblia ni siquiera dice. Legalismo viene de ley también. Es pretender decirle a la gente, sí, Cristo murió en la cruz, pero si usted no guarda los 10 mandamientos, usted va a ir al infierno. Sí, Cristo murió en la cruz, pero si usted no hace eso, se va a perder. Como decía Pablo en la iglesia de los Gálatas, sí, está bien, Cristo murió por mí, pero el hombre debe circuncidarse, porque el que no se circuncida no es salvo. Entonces es aquel que recibe aparentemente el evangelio más las obras, como la iglesia católica. Sí, el evangelio, pero le ponemos obras. Y muchos cristianos hoy, entre comillas, pentecostales más que todo. La mujer tiene que vestirse con ropa larga, todo largo, no se puede maquillar porque va a pecar, y entonces cualquier pecado lo va a llevar al infierno. Entonces están confiando en las obras de ellos. Sería legalismo. Y esa gente también escuchó el evangelio de muerte para muerte. Porque, hermano, la gracia de Dios es limpia, la gracia de Dios es pura, la gracia de Dios no necesita colaboración de ninguna índole, pero la gracia de Dios tampoco te lleva a ser el mismo. La gracia de Dios te cambia totalmente a ser una persona diferente. Entonces, mirando así, hay mucha gente, como dice aquí, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, porque no hay vida. Si una persona dice que recibió el evangelio, hermano, escúcheme por favor, si usted dice que recibió el evangelio pero su vida no ha cambiado, o no está cambiando progresivamente en la medida que recibe la palabra, dígame, ¿qué evangelio hay en ti? Si tú, desde que comenzaste a llegar a esta iglesia, eres el mismo y no has cambiado, no puedes cambiar esas cosas del pasado, sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma persona, ¿qué evangelio hay en ti de transformación? No hay ninguno. Más que un conocimiento en tu cabeza, no más. El evangelio tiene que cambiar nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestras acciones. Y si no, no es evangelio.
Por eso, hermanos, toleramos a la gente. Yo soy muy tolerante. Los reformados dicen 6 meses, máximo 1 año, si no para afuera. Obviamente que la gente se sale cuando escucha la palabra, cuando escucha estos temas. Así. Entonces yo no vuelvo. Y no me diga que soy legalista. Porque ese es el otro punto, que a veces uno, por tratar de decirle a las personas que si está en Cristo es una nueva criatura y después de un tiempo se tiene que ver el fruto, entonces ya la gente dice, no, el pastor es legalista porque quiere forzarme a cambiar. Es que son dos cosas. Si la persona es regenerada, la persona cambia sí o sí. Y no es porque el pastor le dice, es porque Dios, el Espíritu Santo en su corazón, a través de la palabra que el pastor predica, le tiene que llevar a un cambio. Si la persona no cambia, es porque no ha sido regenerada. Olor de muerte para muerte. Ellos amaron más las tinieblas que la luz, dijo Jesucristo. Juan 3, 18 al 21. La condenación es esta, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y ellos no quieren venir a la luz que es Cristo para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabe usted qué es eso? ¿Sabe por qué? Ay, Santo Cristo. Voy a comenzar por mí mejor. ¿Sabe por qué tengo una de mis hijas que no quiere venir al culto? Estos días le dije, ven al culto, y no quiso. Porque sabe que sus obras serán reprendidas. ¿Sabe por qué tu familia no viene al culto y no quieren ir a un culto? Porque sabe que sus obras serán reprendidas acá. ¿Sabe por qué algunos se fueron de acá? Porque sus obras les fueron reprendidas. Me acuerdo de jovencitos que yo tenía aquí. Eran como 8 o 10. Eran 2 nomás. Cuando les hablé del nuevo nacimiento, un tiempo, me acuerdo tanto, como 2 meses dándole. Después, cuando comencé a apretar, se fueron. Y entonces algunos dijeron, es que el pastor es muy duro con ellos. Yo solo le voy a decir una cosa, el día que verdaderamente estos sean regenerados, van a buscar, tal vez esta iglesia no, porque hay gente que es muy orgullosa y no volvería, pero buscarán una iglesia de Cristo. Yo sé que hay gente que se ha ido de esta iglesia, pero aquí no van a volver, por puro orgullo. Entonces prefieren buscar otra iglesia. Bueno, lo importante es que busquen el Evangelio, si realmente son regenerados. Si no, se quedarán ahí hasta que les coja la muerte. ¿Sabe qué va a pasar con aquellos que rechazan el Evangelio? Que es olor de muerte para muerte. Y esto sí quiero leerlo, porque el rechazo del Evangelio va a traer mayor condenación. Y esto sí quiero leerlo, que está en Mateo capítulo 11. Lo decía estos días, pero es bueno que lo miremos. Mateo capítulo 11. Ya sabe a qué me refiero estas 2 ciudades, 3 ciudades que aparecen ahí. Mateo capítulo 11, versículo 20. Esto es impresionante. Mire, entonces comenzó Jesús a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros, pero no se habían arrepentido. ¿Ve? No solo yo lo hago, Jesús lo hizo. Comenzó a reconvenir, a hablarles fuerte a aquellas iglesias en las cuales había hecho aquellas ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, pero no se habían arrepentido. ¿Qué les dijo? ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Esa era una, y más adelante está Capernaum. Porque si en Tiro y en Sidón, trae dos ciudades del Antiguo Testamento, como casi 700 años antes, porque si en Tiro y Sidón, que son 2 ciudades impías, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros,
Tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto digo, escuche, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, donde Jesús estuvo. Jesús estuvo en Corazín, Jesús estuvo en Betsaida, estuvo en Capernaum. Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, ¿qué? Trae a Sodoma. Trae a Sodoma. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, escuche, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Qué? Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hermano, eso es lo que uno a veces dice, ¿y qué hubiera pasado si tal cosa? ¿Cómo se llama eso? No recuerdo la palabra, pero es entrar en cosas que no pudieron, que nunca iban a hacer. Pero Jesús está creando una posibilidad aquí, y Él está diciendo, Corazín, Betsaida y Capernaum, fui a ustedes, les prediqué el evangelio, y como si fuera poco, hice milagros, señales y prodigios, pero no se arrepintieron. Y el Señor trae algo hipotético, y Él dice lo siguiente: si yo hubiera ido a Tiro y a Sidón y a Sodoma, y hubiera hecho los mismos milagros, hubiera predicado el evangelio a ellos y hubiera hecho los mismos milagros que hice en ustedes, ellos se hubieran arrepentido, hipotéticamente. Bueno, esto es impresionante, porque Jesús es Dios, y Dios, como Dios, sabía lo que esa gente iba a hacer, aunque no fue. Porque Dios es tan grande que tiene la capacidad de... Nosotros hipotéticamente, Él no. Jesús dice, sabía que si Él hubiera ido a Sodoma a predicar el evangelio en Sodoma y hubiera hecho milagros en Sodoma, una ciudad homosexual, dice que todos ellos se hubieran arrepentido. Ahora la pregunta es, ¿y por qué no lo hizo? ¿A ti qué te importa? ¿A mí qué me importa por qué no lo hizo? Está en el plan de Él. Pero lo que Él está trayendo es eso. Si yo lo hubiera hecho, se hubieran arrepentido. Pero en cambio usted, Corazín y Betsaida y Capernaum, que les prediqué el evangelio y no se arrepintieron, déjeme decirle que las llamas del infierno van a arder más para ustedes que para ellas. Eso pasa. Usted se imagina a todos aquellos que les llevamos el evangelio, que para Dios es grato olor de Cristo, pero es olor de muerte para muerte porque rechazan el evangelio. A esas personas que rechazan, a esas personas, porque es que muchos son sus familiares, a esas personas que rechazaron el evangelio, el horno del infierno, si es que hay horno, se va a calentar 7 veces más, porque oyeron y no se arrepintieron. Peor sería, por eso yo siempre digo eso, y me asusto, Señor, esta mañana, peor sería para alguien que estuvo año tras año sentado en una banca escuchando el evangelio y no se arrepintió, o para un pastor, entre comillas, detrás de un púlpito con todo el conocimiento del evangelio, pero no se arrepintió. Ni quiero imaginar, ni quiero imaginar. Por eso dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día, y les diré, no los conozco, no los conozco. Ahí donde yo entro y digo, obviamente que es una espada de 2 filos acá, peligrosa, pero ahí donde yo paro y digo, si usted que viene aquí no se arrepiente verdaderamente, ¿para qué pierde su tiempo? ¿No yo? Claro, otro pastor le va a decir, no, siga viniendo, porque de pronto en algún momento se va a arrepentir. Ahora yo pregunto, ¿cuántos mensajes necesita más? Ahora yo pregunto, el que estaba pendiente de la cruz a la mano derecha de Jesús, ¿cuántos mensajes necesitó? Esto es terrible, hermano. Ojo, no le dije que tenía muchos textos ahí también, olor de muerte para muerte. Usted puede buscar Marcos 4, 10 al 12 después, para decirle que ellos no pueden percibir nada de Dios debido a su muerte espiritual. Después de que el Señor les habla de la parábola del sembrador, y los apóstoles aparte explican la parábola, y también ustedes están sin entendimiento, ¿acaso no entienden? Que a ustedes se les puede enseñar la verdad para que entiendan, pero a ellos por parábolas. ¿Por qué? Para que viendo no vean, para que oyendo no oigan. ¿Y por qué todo eso, Señor? Pues para que no se arrepientan y se salven. En otras palabras, para ellos no es la salvación.
A veces me pregunto, ¿será que el Señor habla por parábolas? Aquí han venido dos señoras, ojalá que vuelvan. La hermana de Jonathan y una amiga de Jonathan, Carolina y Chela. Ambas se fueron diciendo que no entendían. Ojalá Dios les permita entender. Pero está bien, puede ser. Porque yo, indagando con estas dos mujeres, ambas han estado en iglesias diferentes por allá, por mucho tiempo. Vienen a una iglesia como esta y no entienden. Si usted está aquí y no entiende, hay una razón. Usted está cegado, sordo. Yo de usted caería de rodillas ante el Señor para que me quite esta ceguera y esta sordera, Señor, para poder entender. Porque si no, usted no es. Leamos esto. Su condenación se debe a que tropiezan en la palabra o el evangelio. Primera de Pedro 2. Esto es impresionante, este texto. Primera de Pedro 2. Olor de muerte para muerte. 6. Vale, lee rapidito. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, se llama Jesucristo, y el que creyere en Él no será avergonzado. El que cree en Jesucristo no es avergonzado. Y recuerde que creer implica arrepentimiento, nueva vida, no es avergonzado. Pero vosotros, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, Cristo es precioso, el evangelio es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Sí ve? Tropiezan en la palabra siendo desobedientes, porque el que no cree es igual desobediente, y el que cree es igual a obediente. Hermano, la Biblia no entra en conflicto. La persona que ha creído en Jesús obedece. Una persona que no ha creído en Jesús no obedece. Ese es el punto. Por eso dice aquí: piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, o sea, los que han creído, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Ven los dos efectos del evangelio? Como yo sé que ha creído, la Biblia lo dice, porque ha obedecido. Número 3, olor de vida para vida. Se me fue el mensaje, Señor. Volviendo a 2 de Corintios 2:16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ahora, olor de vida para vida. Recuerde, ¿quién lleva el olor? El evangelio. Y el que evangeliza. Y lo lleva a una vida putrefacta, pero es olor de vida. El olor del evangelio es vida, y cuando llega produce vida. Por eso es olor de vida para vida. El evangelio es olor de vida para vida, y es lo que produce, trae cambios. Entonces esto lo encontramos en Juan 3:16, texto muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Olor de vida para vida. Lo encontramos también en Juan 3:36. Dice que el que cree en el evangelio tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él, la condenación y la ira de Dios permanecen en Él. Y usted lo puede ver en Romanos 8:1 también. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Y pudiéramos ir a Romanos 8:35-39, que era lo que cantábamos ahora. El apóstol Pablo dice: ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, ¿qué cosa? En el cielo, ángeles, principados, potestades, en la tierra. ¿Qué me puede separar del amor de Dios? Nada. Porque aún
en medio de todos los problemas y adversidades de la tierra, me hacen más que vencedor. Cada aflicción, cada problema, cada dificultad, al creyente lo prepara más, lo capacita más, le da más fuerza para creer, lo sostiene más. Hermano, eso es. Las circunstancias adversas que nos lleguen deberían de pararnos más, fortalecernos más. Por eso es vida para vida. Y como ya no alcanzo, rapidito paso al cuarto. Hablemos de parte de Dios y delante de Dios. Versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y usted va a ir después al capítulo 4, 2, bueno, ahí está un momentico ahí, capítulo 4, 2, solamente le dejo ese, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo dice que él no adultera la palabra. Luego usted busca 2 Corintios 11, 13 al 35, donde dice que hay muchos falsos que se disfrazan como ministros de justicia y son ministros del demonio. Entonces luego después en 1 Corintios 2, que yo quiero ir ahí, leer ese 1 Corintios 2 del 1 al 5, ya que estamos ahí un momentico. 1 Corintios 2 del 1 al 5, mire lo que dice Pablo de esa palabra. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, en este caso humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mire, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces Pablo está diciendo aquí, 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, y escuche, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué hace el que lleva el Evangelio? A pesar de que sabe que hay dos resultados, que hay dos efectos del Evangelio, pero ¿qué hace el que lleva el Evangelio? Él predica delante de Dios, pero predica como enviado de Dios, de parte de Dios. Hermano, usted que va a llevar el Evangelio, yo que voy a llevar el Evangelio, cualquier persona que lleguemos, recuerde esto, dice Pablo, nosotros somos olor grato delante de Dios en Cristo Jesús por llevar el Evangelio. Cuando yo llevo el Evangelio, obviamente voy a tener dos efectos. Algunos lo van a rechazar, otros lo van a aceptar. Pero además, yo tengo que entender, dice Pablo, que yo no puedo falsificar la palabra. Medrar es falsificar, coger el Evangelio y mezclarlo, diluirlo o rebajar el Evangelio. ¿Sabe? Esa palabra habla de como diluir. En mi tiempo lo que yo puedo traer es que mi papá ordeñaba unas vacas y yo no sé, mi mamá es la que sabe. Pero ellos sacaban unas tinas así para llevarle al que venía, como 10, 12 tinas de leche. Yo no sé si mi papá le echaba agua, no sé, mi mamá es la que sabe, yo era muy pequeño. Pero yo sí sé cuando estaba ya en la ciudad, en Ibagué, que íbamos a comprar la leche diluida. Y le echaban agüita. Y hay mucha gente que hace eso. ¿Saben qué hacen muchos predicadores hoy día? Ay, para que el Evangelio sea asequible, para que el Evangelio pueda entrar, para que me reciban en las casas. Entonces ahí se salió el Evangelio de la prosperidad, salió el Evangelio de la confesión positiva, salió el Evangelio inclusivo y todo tipo de cosas. ¿Para qué? Para poder que el Evangelio no sea tan fuerte. Es que el Evangelio es muy duro, es que la palabra es muy fuerte. Ay, no, hay que quitarle, vamos a tratar de ahogarlo un poquito para que sea asequible. Entonces cuando hacemos eso, mucha gente va a llegar y hay que predicarle de la misma manera, y entonces tenemos una iglesia que no es iglesia del Señor. ¿Qué vas a hacer? Pablo entonces dice muy sencillo, para evitar eso, para no medrar la palabra, para no falsificar el Evangelio, cuando yo predico, voy a predicar delante de Dios y de parte de Dios. Cada vez que yo vaya a predicar, Señor, estoy delante de ti y vengo de parte de ti, Señor, a esa persona. A esa persona. Yo le voy a predicar, Señor, el Evangelio, pero estoy delante de ti para no errar. Y vengo de parte de ti, Señor, para no errar. Ya los resultados es problema de esa persona. O como diría también Pablo después, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios.
el crecimiento. Cuando la gente acepta el Evangelio, el crecimiento lo da Dios. Cuando la gente lo rechaza, el problema de ellos, de rechazar. Pero el Evangelio produce esos dos resultados. Hermano, ¿se va a cansar? Yo le animo hoy a que no se canse. Háblele a sus hijos, háblele a su familia, háblele del Evangelio, háblele de lo negativo. Si usted lo rechaza, se va para el infierno. Si usted lo rechaza, la ira de Dios pende sobre usted. Si usted lo rechaza, el Evangelio, es como decirle: Señor, no te quiero, no acepto tu muerte. Obviamente usted le dice así, le van a decir que no. Ah, bueno, y si lo acepta, ¿por qué no renuncia a su vida pasada? ¿Ah? Si acepta el Evangelio, ¿por qué no se entrega con alma, mira y sombrero? ¿Ah? Si acepta el Evangelio, ¿por qué no caminas así entonces? No podemos dos tintas, no podemos andar así a medias tintas. Jovencito que está aquí esta mañana, si usted aceptó el Evangelio, entréguese el Evangelio, viva por el Evangelio. No camine en esa vida tan suave, porque eso indica que no lo ha recibido, que no tiene fe en el Evangelio. Aquí están los dos resultados, los dos efectos del Evangelio: olor de muerte para muerte, olor de vida para vida. Yo confío que usted y yo, al recibir el Evangelio, eso es lo que haya pasado en nosotros: olor de vida para vida. Amén. Póngase de sus pies y oramos.